Buenas noches. Hola César, ¿cómo estás? ¿Cómo estás tú, Raúl? Esta es la tercera sesión que tenemos ahora Ujú. y el tema que nos ocupa ahora es la separación de poderes en nuestro país, en general, por supuesto, pero en nuestro país fundamentalmente. ¿Mm? Así es. Bueno, sí, pues es un tema muy interesante, muy extenso, para decir verdad, pero vamos a tratar de poder hacer una presentación eh, sucinta, pero bastante informativa de lo que es el Estado y lo que está pasando con el país en relación al Estado, a los poderes del Estado y a lo que puede pasar, ¿no? Si Claro. estamos en esa ruta, ¿no? Sí, habíamos hablado de lo importante que es primero más o menos recordar qué significa esto de la separación de los poderes del Estado. Ujú. Quizás convenga primero recordar qué significa poder, ¿no? Poder es digamos, según el diccionario, es la posibilidad de ejercer una fuerza, refiriéndose a la política, por ejemplo, sobre un grupo de personas o sobre una persona, ¿no? Eh, Obligarla a hacer algo o obligarla a que no haga algo. Ahora, también cabe recordar que, de acuerdo con Hannah Arendt o Hannah Arendt, el poder y la violencia son cosas distintas. Y eso es interesante, yo lo quiero recordar ahorita porque es un punto de vista muy peculiar. Ella dice que, por ejemplo, el Estado, los poderes del Estado en realidad son nominales, son simbólicos en la medida en que el poder real está o reposa en la gente, por llamarlo de algún modo, en la población, ¿verdad? Porque finalmente ellos son los que eligen, ellos pueden teóricamente, si son conscientes de sus derechos, salir a las calles o ejercer una presión tal para remover o poner o quitar lo que sea, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que el poder simbólico reside en estos poderes del Estado. El poder real, según Hannah Arendt, reside en la población, que elige, que vota, etcétera. Lo curioso es que para Arendt, la violencia más bien está o podría estar en manos del Estado, ¿no? En otras palabras, el Estado tiene la potestad de ejercer violencia. En muchos casos lo hemos visto, ¿verdad? Explícitamente en nuestro país. Entonces, quiero dejar en claro, no sé si se ha entendido, el hecho de que para Arendt el poder reside en la población, el poder simbólico reside en los poderes del Estado y el Estado en realidad, o los poderes del Estado, lo que su potestad usual es ejercer cierto tipo de presión que puede llegar a la violencia. Entonces son cosas que se oponen para Hannah Arendt. Y esto es un punto de vista muy interesante y que por supuesto es discutible, pero es de todas maneras muy interesante, porque nos recuerda algo que olvidamos constantemente, ¿no? Que el poder reside en la población. Y eso se olvida constantemente y ese olvido, de alguna manera, o esa falta de memoria, es lo que permite cierta manipulación o una gran manipulación. Ahora, tradicionalmente, desde mucho tiempo atrás, no vamos a mencionar ya de cuánto, en la constitución de las naciones, para poder más o menos administrar una sociedad compleja, se instauraron poderes, ¿no? El poder judicial, el poder legislativo y el poder ejecutivo. Ujú. Ahora, ¿por qué se han creado estas divisiones? Se crearon en principio, teóricamente, para, para causar un equilibrio, para evitar la concentración de la potestad de ejercer violencia o poder, como se quiera llamar, ¿no? Eh, entonces, de alguna forma, el poder legislativo
se compensa, se equilibra con el Poder Ejecutivo y este con el Poder Judicial. En teoría, en un mundo ideal, en un mundo para nosotros simpático, eso implica la aceptación de la diversidad. Eso implica la aceptación de puntos de vista contrarios y la convivencia de opuestos sin llegar a exterminarse, ¿no? La exigencia de diálogo, la exigencia de debates, etcétera. Entonces, en ese mundo ideal, el equilibrio de poderes es importante. No significa que todos estén de acuerdo, más bien lo contrario. Para que haya un equilibrio necesitan no estar de acuerdo, estar constantemente en diálogo, en debate unos y otros. Cuando hay acuerdos específicos o se concilian demasiado bien, se amalgaman el poder ejecutivo con el poder legislativo, ocurre un tipo de una suerte no de dictadura, pero sí de un ejercicio vertical y bastante sólido de abusos de poder, ¿no? Lo ocurre también cuando se une el poder legislativo con el poder judicial. Pero en nuestro caso, en el caso peruano, parece, todo indica, que estas tres cosas se están juntando en una sola voz. Y ese es el peligro. Y en ese sentido, habíamos hablado de que vamos a comenzar con el poder legislativo, que es una cosa tan notoria últimamente, los abusos del poder legislativo, ¿no? Claro que Eh, sí. y entonces me gustaría que tú nos expliques más, que tú conoces mucho más sobre el tema. Bueno, antes de empezar, César, a ir de frente al punto, quisiera referirme a dos cosas. Primero, el respeto que nosotros merecemos unos con otros. Sí, Las declaraciones del ministro de Salud en cuanto a manifestar que una periodista de aspecto voluminoso está opinando sobre él, eso ha sido una expresión peyorativa y humillante. No es la primera vez que este señor habla esas cosas en relación a la mujer, como lo que acordamos, nos podemos acordar, perdón, de lo que habló con respecto a las madres que iban con sus hijos a las marchas, ¿no? Desconoce por completo cuál es la dinámica de la gente de la sierra en relación a las madres y a los hijos y las tildó como peor que animales. Entonces, y la ministra de la Mujer está callada y la presidenta, que es mujer, también. El ministro Tara lo llamó a tomarse un lonche y todos bien, ¿no? Todos muy amigos. Entonces, personajes como ese, lo único que generan es repulsión. No necesita pensar mucho para tener este sentimiento de repulsión con personas de esa calaña, ¿no? Un arco reflejo con dos neuronas, lo único que te provoca cuando lo escuchas es náuseas. Entonces, parece que este señor está empoderado. Y ya hablaremos de eso más adelante en otro programa con respecto a la educación y a lo que significa tener como titular del pliego a una persona como él, ¿no? Que no sí, solamente desprecia a la mujer en sus expresiones, sino que está destruyendo la educación superior. Y ahora, con lo que ha pasado con la entrega a Rafael López Aliaga de la educación a la región Lima, es un peligro. sí, Entonces, probablemente para muchos que hay un montón en Lima, que tienen una posición absolutamente conservadora del tema, les parecerá bien, pues, ¿no? Que una persona que pertenece al Opus Dei y que puede, mm, digamos, dar mejores elementos de formación a los chicos es algo valioso. Eso también lo vamos a conversar después en otro programa, ¿no? Entonces, no me quería referir a eso y, y me parecía que era indispensable expresar nuestra solidaridad con Rosa María Palacios, a quien le estoy siguiendo con mucha frecuencia y que no solamente ella, sino todos los programas se han pronunciado, o sea, los programas periodísticos digitales se han pronunciado al respecto ¿no? y no Rosa María, quería, no sí, quería que nosotros no lo hiciéramos, ¿no?
No, y Rosa María Palacios merece todo el respeto del mundo. Eh, Su punto de vista, además, es totalmente valioso porque como abogada da pautas que otros programas periodísticos no dan, ¿no? Tiene un punto de vista que creo que es sumamente importante, es decir, necesario además no poder. Y por otro lado, permíteme solo recordar dos cosas. Eh, Fue una bestia el ministro de Educación, y así de simple. Se olvida o no conoce de que la palabra educar viene de eduquere, que significa tratar de sacar de la otra persona lo mejor que tiene. No tener la arrogancia de estar constantemente mostrando lo que no sabe. No, el verdadero educador es el que saca lo que potencialmente está en la otra persona. Eso es por un lado. Por otro lado, se puede, por supuesto, en la vida privada, entre amigos, puede hablarse lo que sea, ¿no? Pero que un funcionario que además represente al Ministerio de Educación se exprese así públicamente, no cabe más que decir que es una bestia, ¿no? O sea, simple y llanamente no da la talla, pero ni de lejos, con el cargo que tiene. Ujú. Así es. Bueno, nuestra solidaridad con Rosa Bueno, María y con las mujeres en general, porque cuando se habla de esa manera, se está hablando de las mujeres, ¿no? Entonces, que está personificada en una persona, pero imagínense, pues, ¿no? Lo que puede sentir otra persona, otra mujer, cuando este señor se expresa de esta manera, ¿no? Señor, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Ujú, sí. Eh, ujú, me hace recordar así en una película que Subduck creo que se llamaba, no me acuerdo, de los hermanos Marx. Hay una escena en la que Groucho Marx dice, refiriéndose a su hermano, eh, no se engañen, habla como idiota, se mueve como idiota, parece idiota, pero es un idiota. Entonces, yo creo que, bueno, lo dejo ahí, ¿no? El ministro de Educación despierta tantas imágenes. ujú. Así, evocan nada positivo, pues, Nada obviamente, positivo. nada positivo. Muy bien, entonces, vamos al motivo del programa. Y vamos. Como bien lo has dicho, César, hay tres poderes del Estado. La información que yo he sacado viene de la plataforma digital única del Estado peruano, a lo que pueden acceder cualquier persona que nos está viendo, ¿no? Además de los tres poderes del Estado, existen otros organismos. Y hay organismos autónomos que parecerían no representar un poder del Estado, pero en la práctica su función es tan importante que nos vamos a dar cuenta que parecen más poderosos que los que nominalmente representan el poder, ¿no? En la conformación y en la estructura del Estado. En cuanto al Congreso, bueno, para hablar de Congreso podríamos hablar de 100 cosas, ¿no? Lo que recordábamos en un programa, probablemente el primer programa, no recuerdo si en el segundo también lo tocamos, de lo que era el Congreso peruano antes de, del gobierno de Fujimori, ¿no? Me estoy refiriendo al Congreso Constituyente del 79. Qué gran diferencia. Miren, podemos hablar 100 cosas del Congreso, pero yendo al punto, para que nosotros tengamos una idea qué Congreso tenemos, vamos a tocar alguna información que nosotros debemos tomar en cuenta, ¿no? Hildebrand en sus 13, el año pasado, hizo una investigación de cuántos congresistas tenían que resolver asuntos judiciales, unos por investigaciones, otros por sentencias pendientes y algunos pocos sentenciados. Eran 44. No voy a nombrar por cada uno, pero de todos los partidos que están representados en el Congreso, 44. Y no se están sumando a esa lista las 5 congresistas que han sido denunciadas por cobros indebidos, pues que son básicamente extorsiones a las personas que están trabajando a su cargo. Entonces estamos hablando de casi 50, de lo que sabemos. Entonces, probablemente nosotros estemos hablando alrededor
de casi la mitad de congresistas con problemas judiciales por estar a, eh, en proceso de sentencia o bueno, en fin. No está tampoco contado en esa lista el violador, por ejemplo, y otros más. Entonces, este es un horror. Ellos están legislando, ellos están legislando. Entonces, y no solamente son los asuntos de índole judicial los que nos muestra qué tipo de Congreso tenemos, ¿no? Yo no sé si hablar de nivel cognitivo o o no sé la verdad cómo calificarlo. Les voy a dar un ejemplo. Una congresista el año pasado, si no me equivoco, el año pasado, invitó al Congreso un grupo de estudiantes. Y para sorpresa de esta congresista, el representante de los estudiantes que estaba en la mesa de honor le dieron el uso de la palabra y además de hablar propiamente del evento en cuestión, les pidió que adelantaran las elecciones y cerraran el Congreso, que era un clamor popular. Entonces, esta congresista no tuvo mejor cosa que decirle que lo iba a pasar a la Comisión de Ética del Congreso, al estudiante. Entonces, yo no sé en qué, digamos, orden cognitivo esta congresista puede hablar así, ¿no? Es como que a nosotros nos pasaran la Comisión de Ética por lo que estamos hablando, ¿no? Ahora, en un programa de Pedro Salinas, él se refirió de un congresista que por lo que hablaba podía ser parte del elenco estable de este programa que se llama Hablando Huevadas. Entonces, yo le diría a don Pedro que tendría que hacerse un casting, porque la pelea es bastante dura, ¿no? Sí. Si nosotros escuchamos lo que dicen, por ejemplo, el congresista Muñante, cuando cierran el LUM y se inaugura días después la reunión propiciada por el grupo político de extrema derecha Vox de España, él dijo, ¿no? Hoy día es un día de ensueño. Cerraron LUM y empieza Vox haciendo el cónclave en el Perú. Entonces, eh, no solamente está el tema de, la, de los conflictos judiciales, sino qué calidad de congresistas están en el Congreso. Además de lo inmoral de lo que estamos viendo día a día, de lo que pasa ahí, de los niños, de este fujimorista Torres, que es hermano de esta última mochasueldos, que así la llaman popularmente a esta señora y a todas las que están involucradas en estas extorsiones de sus empleados, está involucrado parece ser una red de espionaje del propio Pedro Castillo con este penista y él sigue ahí. La ha maltratado a su pareja, le ha pateado hasta el cuello, la cabeza y sigue ahí. No le han hecho nada, ¿no? Entonces, es el Congreso. Entonces, ese es uno de los primeros poderes del Estado que me quería referir. Otro poder del Estado que me quería referir es el Poder Judicial. Muy bien. En cuanto al Poder Judicial, ¿qué podemos hablar también? O sea, la verdad que cuando analizamos o tratamos de hacer memoria de lo que representan y de lo que hacen, es al final una vergüenza, y más que una vergüenza, es un peligro para el país, ¿no? Podría hablar de casos emblemáticos en el Poder Judicial, ¿no? Por ejemplo, Castañeda Locio. Castañeda Locio fue investigado en el Congreso por el bypass de 28 de julio. Entonces, su mano derecha, que era Patricia Juárez, digo era porque Castañeda Locio ya falleció, fue al Congreso. Entonces, una de las cosas escandalosas era la manera como se había establecido el contrato con OAS para la construcción del puente del bypass del 28 de julio, ¿no? En un día se hizo todo. O sea, se pusieron las bases, se abrió el expediente técnico, todo, y se firmó el contrato. Entonces, ¿qué cosa dice Patricia Juárez? Si me permites leerlo, César.
Patricia Juárez en el Congreso a solicitud de una explicación que le pide Anel Tausen. Si hay suspicacias porque un proyecto se aprueba en un solo día o pase por diversas áreas en un solo día, eso es solamente desconocer la eficacia con la que esta gestión trabaja. Esa fue su respuesta. Muy bien. Años después, Castañeda Locio es acusado y es puesto en prisión preventiva. La acusación eran los sobrecostos. Mira, lo que te estoy diciendo, yo lo he revisado varias veces, esto viene de Infobae, lo he revisado varias veces porque me parece increíble. Los sobrecostos, no los costos, los sobrecostos, es decir, adicionalmente al contrato inicial. ¿Cuántos más se le pagó a OAS? 7.451.291.41 centavos, eso hablando en millones de dólares, no estamos hablando de millones de soles. Muy bien, Castañeda Locio enfermó y por una enfermedad muy lamentable y el fiscal y el juez acordaron que la prisión no fuera en una cárcel sino en su casa, es decir, le dieron prisión domiciliaria y ahí falleció. Entonces, la investigación de este caso se la ha llevado pues Castañeda Locio. No se sabe en realidad o no se pudo ahondar cuando ya habían delaciones de OAS, del presidente de OAS, de conversaciones que habían hecho con algunos funcionarios del gobierno municipal de Castañeda Locio, ¿no? Esa es la buena imagen del Poder Judicial, porque no quiero tampoco hablar mal de todo, pero sin embargo, ese mismo Poder Judicial, en el caso Comunicore, en la persona del juez José Chávez Hernández, eh, Castañeda Locio fue separado de esta escandalosa coima que se hizo en el caso Comunicore. Y ¿qué pasa? Años después, en el 2018, este juez José Chávez Hernández fue filmado recibiendo una coima para una sentencia. Entonces, bueno, no deja mucho para la imaginación, ¿no? ¿Qué cosa pudo haber pasado? No lo sabemos en concreto, pero ¿qué cosa pudo haber pasado con la sentencia de este juez que separa a Castañeda Locio del caso Comunicore porque no le encontraban vínculo con los procedimientos y que además esa plata se debía y esa plata no ha dañado el erario del Estado? En fin, una cosa escandalosa realmente, ¿no? Es el Poder Judicial. Recordemos a los cuellos blancos del puerto. Es el Poder Judicial. Recordemos la sentencia por otro caso emblemático que se hizo al periodista Christopher Acosta en el caso Plata como Cancha, ¿no? Él en su libro recopila información hasta de las mismas versiones de la familia Acuña y en boca del propio Acuña. Él recopila información y esa información lo plasma en el libro. Entonces, y fue sentenciado por difamación agravada. Le dan 2 años de prisión no efectiva y el pago de una caución de 400.000 soles. Bueno, el caso fue tan escandaloso que Acuña reculó y retiró la demanda, porque además se le estaba pidiendo 100 millones de soles, no 400.000, estaba pidiendo 100 millones de soles. Bueno, y eso es lo que está pasando, pues, ¿no? Muchos jueces están siendo investigados, ¿no? Y en relación a un juez investigado lo voy a tocar más adelante en relación a la fiscalía, ¿no? Muy bien. Ahora quisiera dedicarme brevemente, porque en realidad la cosa es muy, muy concreta, brevemente a la presidenta Dina Boluarte, ¿no? La presidenta Dina Boluarte tiene un caso sólido de lavado de activos por aportes de la campaña presidencial del 2021. Entonces, hay chats, hay capturas de pantalla, hay audios, hay recibos, hay testimonios. En realidad el caso está bastante sólido. Ella está denunciada por lavado de activos y no la denuncia la fiscal de la Nación porque sus presuntos ilícitos
se cometieron antes que fuera funcionaria pública del gobierno. Es decir, no era ni presidenta ni vicepresidenta en esos momentos. Era una política que estaba compitiendo para la campaña presidencial. Ujú, Y no solamente es ese caso. En junio del 2021 también ha estado vinculada al financiamiento de la campaña de Perú Libre, que está ligada a la organización criminal Los Dinámicos del Centro y Los Tiranos del Centro. Esa es la presidenta, ¿no? Esa es la presidenta. Ella, antes que accediera al cargo, tenía un caso muy sólido por su desempeño como funcionaria pública y a la vez presidenta del Club Apurímac, que ujú, podría no ser, digamos, ah, a ver, ella no recibió coimas ni su exclusión, pero por la Constitución está prohibido. ujú. Así no reciba un sol. Entonces, ese es el caso más sólido que tenía la presidenta, ¿no? Que fue archivado, pero que en cualquier momento, probablemente, si quieren, pueden abrirlo. Pero más allá de lo que pueda hacer el Congreso, porque eso sí ha sido, cuando ella ha sido este, funcionaria pública, estas dos investigaciones fiscales este, tienen que ver con su accionar antes de que fuera funcionaria, como repito. Entonces, eso está en manos de, de una fiscalía que no es la fiscalía. Obviamente, la Fiscalía de la Nación es la jefa pues, de todo el Ministerio Público, pero le está viendo otro fiscal, ¿no? Entonces, el fiscal Vela lo ha respaldado, ha hecho énfasis a que esto no tiene nada que ver con su condición de funcionaria pública y le da todo el respaldo al fiscal para sus investigaciones, ¿no? Un caso bastante sólido, pero bueno, entonces ya estamos viendo qué poderes del Estado estamos describiendo hasta el momento, ¿no? Estamos describiendo al, a la Presidenta de la República, que es una institución, ¿no? Estamos describiendo al Poder Judicial y vamos a, al Poder Legislativo también. Vamos a hablar un poco de los organismos autónomos, ¿no? Que, como les decía al inicio, parecería que tienen una trascendencia mucho mayor que los nominales, tres poderes del Estado que deberían entrar en equilibrio, ¿no? eh, los organismos del Estado y las entidades del Estado deben trabajar dentro del organigrama de lo que es el Estado peruano, pero lamentablemente, no solamente con este gobierno, con todos los anteriores, ¿no? Parece que ellos no trabajan para el Estado, sino trabajan para el gobierno. Entonces, dependiendo de lo que se quiera dentro del gobierno, esto puede tener pues desenlaces nefastos, como lo que ha sucedido en gobiernos anteriores, ¿no? Donde han habido, pues, estos organismos autónomos han estado directamente relacionadas con la actividad política Ujú, y han politizado muchas de sus decisiones y han estado influenciados también por acuerdos eh, que no han sido públicos, pero han sido tácitamente evidentes, ¿no? Lo que ha pasado con estos organismos autónomos, ¿no? Bueno, entonces, no sé si hacemos una pausa y Creo que sí. regresamos en unos minutos, César. Creo que sería lo conveniente, porque sí, creo que es lo mejor. Primero porque hay tantos detalles al respecto que podría marear un poco al espectador. Sí, pues. Es decir, parece, me hace recordar, tú sabes que yo no soy creyente, pero he leído varios libros considerados sagrados, ¿m? Entre ellos la Biblia, por supuesto, y la parte del Apocalipsis, toda la narración del Apocalipsis. Tú podrías ser un buen lector del Apocalipsis. Y sí, yo creo que amerita un descanso. Volvemos en unos momentos, ¿verdad? Sí, volvemos para hablar un poco de los organismos autónomos
describir qué cantidad de organismos autónomos hay y cuáles son los más, eh, eh, digamos, visibles en la administración pública, ¿no? Lo admirable es que en realidad, tal como lo vas a describir, no son organismos autónomos propiamente dichos, todos dependientes en realidad. Es- así es, así es. Ujú. Ya, nos vemos en un rato. Ok, listo.